La polémica es la práctica democrática por medio del diálogo, para causar controversias en diversos campos discursivos. Es importante destacar que la controversia no es sinónimo de pelea o discordia. En Polémica analizaremos todos los temas que a usted le interesan. El análisis y el debate crearán una simbiosis perfecta y trataremos temas de coyuntura nacional e internacional con nuestros invitados. Bolivia TV y Red Patria Nueva, en un esfuerzo conjunto, traen hasta ustedes un programa inclusivo e integrador para toda la población. Polémica. Saludos amigos y amigas de todo el país, un abrazo gigante en este fin de semana. Nos volvemos a encontrar en esta mesa de la polémica, del análisis, del debate, de las ideas. Como siempre, un saludo al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios que están en compañía del programa, la Red Patria Nueva con todas sus transmisoras, radios aliadas y la imagen de Bolivia TV también en fin de semana proyectando todo lo que viene a ser el análisis en este programa. Guaira Godoy, ¿cómo estás? Voy a presentar, por supuesto, a nuestros invitados. Nos acompaña hoy Julio Aliaga Alairana, él es analista político. Julio, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, por estar acá. Es la primera vez que vengo. Polémica. Muchas gracias. Claro que sí. Y también damos a Aliaga. Don Julio Aliaga, hablemos de Carlos Mesa. Recordemos que el 6 de junio de la gestión 2005, con solo 20 meses de gobierno, y luego, por supuesto, de manifestaciones violentas que se han suscitado en la sede de gobierno, Carlos Mesa presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de Bolivia. Por supuesto, se trataba de un momento político y socialmente complicado para nuestro país. Desde su análisis, desde su lectura, ¿por qué renunció Carlos Mesa? Y el segundo punto, en caso de que él lograra llegar a la presidencia de Bolivia y se enfrentara nuevamente a un clima adverso, a un clima complicado, ¿qué pasaría si él renuncia nuevamente? ¿Lo volvería a hacer? ¿Puede el pueblo boliviano confiar en una persona que ante una situación difícil ya dio un paso al costado antes? Esto de la confianza es siempre un problema cuando se habla de elecciones, ¿no? Hay una parte del país en la cual yo no milito en ningún partido, ¿no? Pero yo soy parte de la oposición en Bolivia. Hay una parte del país que considera que uno de los candidatos, que es el presidente, don Evo Morales, está candidateando de una manera no legítima, no legal, porque de por medio hay una constitución que debiera impedirlo y un referéndum que de una u otra manera dijo que no podía ser candidato, además estaba su palabra. Por lo tanto, yo creo que hay, por un lado, un candidato en el cual difícilmente se puede confiar, porque es un candidato que no cumple con su palabra ni con las leyes, que ha utilizado mecanismos más o menos legítimos que están en sus manos para habilitarse, y hoy día está posicionado como uno de los candidatos preferentes en las elecciones, que yo no estoy tan de acuerdo con nuestro amigo Pazuco en la lógica de que no haya habido desgaste. Yo creo que esta campaña ha iniciado con un 30%, alrededor de un 30% de este candidato, y esto lo pone en una situación más complicada y más difícil que las anteriores elecciones, donde tenía una popularidad desde luego mucho más grande y un reconocimiento más fuerte. Julio, ahí simplemente un elemento. Tú señalabas, y dicen las encuestas, Evo continúa siendo el candidato más apoyado, de acuerdo a las encuestas privadas. Sí, ¿cómo después de 13 años se entiende entonces, tomando lo que tú acabas de señalar, que Evo Morales siga siendo el candidato preferido por las encuestas, por las concentraciones? ¿Cuál es la razón? Evo Morales es un candidato y un personaje muy fuerte en el país. El proceso que él ha encabezado es un proceso, sin lugar a dudas, histórico, que ha marcado la historia de este país, y una personalidad de esa talla, como lo fue en el 52, por ejemplo, don Víctor Paz Estenssoro, que muchísimos años después, 20 años después, tuvo la oportunidad de que el pueblo boliviano reconociera su labor y lo que había hecho, bien o mal, pero él también, a la cabeza de un partido, el MNR en ese entonces, marcó la historia, y eso no se olvida. Y esa es una marca que está sellada desde luego en el pueblo boliviano. Lo que yo simplemente hago es la referencia de que hace elecciones atrás pues tenía un 50% de apoyo,
o tenía un 70% de apoyo, y hoy ha partido, ¿no?, subiendo y bajando. Todas las encuestas lo dicen, unas más, otras menos, las de ustedes, las de los otros periódicos, en fin, todas lo dicen, pues con un punto de partida más bajo. Ha habido un desgaste, eso es natural. Por eso, desde la oposición, y es mi caso, pensábamos que esta era una gran oportunidad para que, al margen de que consideremos que era legítima o no legítima, legal o ilegal la candidatura, y a que se iban a dar las elecciones, una gran oportunidad para que desde la oposición democrática se instalara un frente único con la fuerza y la capacidad de poder derrotarlo. Hoy eso está en pelea, hoy está en disputa, y bueno, quedan 5 o 4 meses para saber qué es lo que va a pasar. A tu pregunta, brevísimamente, yo creo que Carlos Mesa, igual que muchas otras personalidades en el país, es una persona que también tiene y ha dejado una marca. Ha sido presidente, eso ya es suficiente decirlo. Unos lo consideran bien, otros lo consideran mal. La renuncia que él mantuvo en su momento, él lo dijo de esa manera. Personalmente se le puede creer o no, ¿no?, pero su renuncia estuvo enmarcada en la búsqueda de que no hubiera sangre derramada en el país. Es lo que él ha manifestado, y a mí me parece respetable, ¿no? Bueno, tenemos 2 sociólogos acá. Tres sociólogos. 3 sociólogos. Bueno, está muy bien. Creo que es muy importante resaltar un elemento, Julio. Yo revisaba un poquito los tweets. Tú eres un hombre muy activo en las tu redes Twitter. sociales. Sí. A propósito de Carlos Mesa, que conversábamos hace un poquito atrás, tú escribes y dice: más claro agua. Carlos Mesa ha cerrado su corral y solo acepta a sus amigos con él. Si quieres ser parte y apoyar a la reconstrucción de la democracia en Bolivia, tienes que haber sido su compañero de curso. Yo me rindo. ¿Qué pasó, Julio, ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Estabas tú en conversaciones con Carlos? No, yo estaba a fondo. No, pero antes un comentario al respecto. Yo, cuando me llamaron para estar en Patria Nueva, yo dije, ya 13 años en esto, nunca me han llamado. Y dije, no, ha sido el tuit. Claro, ha sido el tuit. Evidentemente es un tuit que ha sido un exocet, ha sido muy fuerte, ¿no? Porque en medio de toda esta cosa, yo pensaba que Carlos Mesa, sigo creyendo que existe la posibilidad, pero cada vez lo creo menos. Yo pensaba que Carlos Mesa era la cabeza de playa de un esfuerzo de unidad de la oposición que había madurado después de muchos fracasos y con muchas dificultades para poder estar juntos, porque en la oposición habemos gatos de todos los colores. Yo soy un socialista democrático de toda la vida. A mí el más me gustó siempre por su vocación de izquierda, pero siempre he creído que era un partido no democrático, y eso me ha partido aguas con el MAS, y he estado en la oposición desde el primer día que subió el presidente Evo Morales. Entonces, yo pensaba, y ojalá que todavía sea posible, que esta era la gran oportunidad para que, rompiendo nuestras diferencias en la oposición, un frente, un grupo, un líder, ¿no?, pudiera convocarnos en una división clara entre un gobierno que 13 años está gobernando, que desde nuestro punto de vista no cumple su palabra ni cumple con la ley. Esto sería muy largo de discutir, no, de repente es otro programa, pero es nuestra posición, es nuestra lectura, nosotros la defendemos así, ¿no? Que era la gran oportunidad de poder hacer un frente de verdad, rompiendo esa partitura de aguas, y que de derechas, de izquierda, de un lado y del otro, con las monjitas del no sé qué y con el conde Drácula, estuviéramos todos juntos para poder hacer frente a Evo Morales y parar estos 13 años, como dice la ley, de ese presidente. No estoy hablando del MAS. El MAS tenía la oportunidad de poder presentar otros candidatos. Estaban dadas las condiciones, las encuestas y las tendencias así lo marcaban. Yo he puesto ese tuit porque yo me he enojado con Carlos Mesa, porque yo no creía ver mejor representante en la oposición que tuviera primero lo que dice nuestro diputado, que a la oposición le falta, que dice le falta proyecto. Yo llego un poco más allá, yo digo le falta narrativa.
la oposición ha perdido la oportunidad de contar un cuento. El cuento del MAS es muy fuerte. Ha llegado hace 13 años atrás y nos ha hecho pedazos, nos ha pisoteado como cucarachas, porque venía con un discurso que era legítimo en su momento, que era un discurso, el de los pobres, el de los marginados, el de los explotados, el de los colonizados, el de todo lo que era este país también, ¿no? Olvidándose de las cosas buenas que también se hicieron antes, porque antes no es que todo era malo, como ahora tampoco todo es bueno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en esas circunstancias, dije, aquí hay la opción de una narrativa que le cuente al país de nuevo lo que somos, las clases medias, los sectores urbanos, lo que hemos hecho, la democracia que hemos conquistado, cómo hemos liberado los procesos indígenas en 1952, gracias a lo cual el presidente Evo Morales es presidente, que le cuente cómo se hizo el Estado moderno nacional, que le cuente cómo se hicieron el petróleo, los gaseoductos, cómo se hicieron los contratos, cómo se ubicó Bolivia en el centro de un país emergente, porque no todo es el MAS aquí todo el mundo le hemos puesto nuestra mano, unos con más errores, otros con menos. Esa narrativa había que contar. Eso es lo que había que construir. Y en términos de organización, en plena época digital, había que construir, y hay que construir, no es que había, es que hay que construir, lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer la oposición, lo tenemos que hacer todos, un espacio donde las nuevas formas de participación que son digitales, que es una cultura de los derechos del individuo, que tiene que posicionarse por encima a través y con las organizaciones sociales, se pudiera realizar para que todos tuviéramos espacios de participación. Eso no ha pasado. Eso es lo que le he criticado, eso es lo que me he peleado y he decidido irme. Y de pronto cuando he decidido irme y he puesto un tuit, aquí se ha armado la hecatombe y me han invitado a Patria Nueva, por lo cual estoy encantadísimo de poder estar un rato con usted. Y en la historia hay que recordar también, Julio, lo que fue el 21060. Tú recordabas el paso de Víctor Paz Estenssoro el 52 en la historia, pero también en la historia hay que recordar lo que significó el 21060, la relocalización de miles de trabajadores, que fue un cambio que dio paso a lo que históricamente... a la estabilidad de la cual hoy gozamos. Es el 21060. Claro, la estabilidad económica del país la logra Paz Estenssoro con el 21060 en medio de una crisis que era parecida a la de Venezuela, y pone freno a las cosas y le da estabilidad al país, y desde ese día hasta el día de hoy gozamos de estabilidad, y yo no estoy negando lo que haya podido hacer el MAS a favor de eso también, que todos lo reconocemos, pero ustedes reconozcan también lo que hicimos nosotros con Jaime Paz Zamora, con don Hernán Siles Suazo, con los presidentes que hubieron en ese entonces, que logramos poner las bases de ese camino. Si somos parte de una misma historia, lo que pasa es que aquí nos quieren dividir y partir en cuatro. Él lo tiene su análisis. ¿Por qué no ha funcionado, desde tu perspectiva, Julio, el modelo en la Argentina? Que ha sido un modelo, cuando llegó Mauricio Macri, dijo que iba a mantener la política social, que se iba a mejorar la economía, y ha sucedido todo lo contrario. Los precios de los servicios básicos han subido entre 500 y 1000% en algunos casos, y la pobreza se ha incrementado. Si hablamos de modelos, ¿qué ha pasado? Está tan cerquita un modelo que se está aplicando en Latinoamérica versus Bolivia. Voy a tratar de ser breve porque no hay mucho tiempo. Yo empezaría, para entrarle al tema, empecé diciendo, cuando un país está sufriendo una crisis de dimensiones tremendas, que no es el caso de la Argentina y que tampoco es el caso de Bolivia cuando llegó, cuando Siles Suazo se tuvo que ir, pero el mejor ejemplo yo creo que es Venezuela. Más allá que nos guste Maduro, no nos guste Maduro, no estamos, yo no estoy aquí ni para defenderlo ni para atacar a los pobres venezolanos, ¿no? Cuando tú tienes una crisis de esas dimensiones, la solución a la crisis es normalmente muy difícil y muy costosa. Yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en Venezuela cuando se tenga que poner su 21060 o lo que se llame para frenar lo que está pasando. 10 millones de % de inflación. Nosotros aquí
hemos tardado. Cuando llegó don Víctor Paz Tensoro, para bien, para mal, yo era crítico a don Víctor Paz Tensoro en esa época, durísimo, además lo fregaba todos los días. Cuando llegó don Víctor Paz Tensoro, yo me acuerdo que durante 3 meses llevábamos los billetes de la época de la UDP. Hemos vivido juntos, ¿no? Así éramos de la UDP, además compartíamos trincheras, ¿no? Perdón, pensé que estabas ahí. Yo sí estaba metido en ello. Chango. 3 meses llevando en trenes los billetes para quemarlos en los hornos de Vinto. Los hornos de fundición de estaño los utilizamos para quemar los billetes que había generado la hiperinflación en Bolivia. Eso era una tragedia. Yo no me quiero imaginar lo que va a significar en términos de costos de cerrar empresas, de hacer relocalizaciones y de hacer barbaridades en Venezuela cuando se le tenga que poner fin a esta tragedia que está viviendo. Lo de Macri es algo parecido. Errado o no, alguien tenía que entrarle a poner solución a lo que venía en la Argentina. Y este señor Macri ha tratado de poner las cosas en su sitio de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus conceptos y al voto de los argentinos que le han dado la presidencia. Porque parte mayoritaria de la Argentina ha creído que ese es el camino. Que es muy difícil, es muy difícil. Lo hemos vivido aquí con Paz Tensoro. Si yo reconozco, pues cuando yo he hablado del 21060, no he dicho que ha distribuido ni que ha hecho maravillas con la pobreza de la gente. Ha sido muy duro, durísimo ha sido. Lo que yo he dicho es que ahí se inició la estabilidad económica. Ahí se inició, pues. ¿O quién me dice que no? Ahí se inició. No fue ni después Paz Zamora, ni después Banzer, ni después don Evo Morales el que vino a ponerle solución al tema. La solución la pusieron en el año 1985 hasta el día de hoy, y nada mejor y mejor ejemplo que nuestro ministro actual de Economía, que ha seguido en parte la receta, y gracias a eso no nos hemos ido. Perdón, Julio, pero si eso fuera así como tú lo estás planteando, ¿por qué entonces el año 2005 Carlos Mesa pide ayuda internacional para pagar salarios y nos dice que tengo que acudir a pedir limosna, y lo dice públicamente porque Bolivia está en una situación en crisis? Si el modelo había resuelto desde el 85. No, el modelo había resuelto la estabilidad, pero no había resuelto la pobreza, ni tampoco había resuelto lo que ha dicho aquí nuestro amigo Paz, mi colega, que era un grupo de familias acomodadas y una oligarquía que manejaba. Si eso lo sabemos todos, eso no podía seguir adelante. Si de ahí nace el MAS y nace Evo Morales y nace la protesta social, eso es verdad, y aquí nadie quiere volver al pasado. Pero lo que sí está más o menos claro es que en ese momento no había plata. Todavía no estábamos vendiendo el gas. Se habían hecho los gaseoductos con la plata de la privatización. Se habían encontrado los pozos con la plata de la privatización. Desde el 85 eran 20 años. A ver, encontraremos ahorita un pozo, ahorita uno encontraremos, a ver cuándo empieza a producir. Dentro de 10 años va a empezar. El momento en que esto iba a dar resultado, apareció Evo Morales, y no me parece mal, está muy bien. Y Evo Morales es el gran heredero de ese esfuerzo nacional que él desconoce, porque lo lógico sería reconocer ese esfuerzo y decir: oye, ustedes neoliberales desgraciados no sé qué, que hicieron mal en esto, pero hicieron bien en esto otro, porque de eso estamos viviendo, ¿no? Y en vez de estarnos sacando la mugre y diciendo neoliberales, vendepatrias, corruptos, desgraciados, no sé qué, todos los días insultándonos, cuando lo que necesita este pobre país, porque es un país pobre, es que nos unamos todos de un lado y del otro para hacer un consenso nacional que nos saque adelante, ahora que se vienen años difíciles, porque se ha terminado la vaca del pasado. Bien, nos quedan como 7 minutos para el programa, que está bastante caliente. De liberación nacional. Julio, ¿habrá una propuesta alternativa hoy por hoy que vaya a reemplazar el modelo que se ha implementado en Bolivia, desde tu perspectiva? Si hay, ¿quién la puede encaminar para hacer un mejor modelo que el que se ha aplicado hasta el momento? Yo creo que hay una propuesta. Lo que pasa es que está en ciernes y está madurando, ¿no? No puedo decir quién. Yo he dicho y le digo a la gente y con quien me cruzo, hay que votar por el mejor posicionado. Ese
es el que va a abrir la puerta, no tiene una opción, porque lo que se viene, sea Morales, el presidente, o sea otro, es un proceso inevitable de transición, porque las cosas han cambiado, la economía se va a poner muy dura en el país. Entonces, unos u otros van a tener que hacer de lo suyo en este proceso. Yo concluyo diciendo, creo que el futuro nos demanda un proceso de reconciliación de ambos lados. Nos hemos insultado mucho, nos hemos odiado demasiado. Los procesos electorales son muy graves porque nos vamos a decir muchas cosas. Creo que una vez tranquilizadas las aguas y venga quien venga, no tenemos que hacer un proceso de apertura, y yo le pido al presidente Morales, que si es él, lo mismo que le pido a Ortiz o le pido a Carlos Mesa, si les tocara, que tenemos que ser muy maduros, muy serios para enfrentar sin matarnos lo que se nos va a venir, que es muy duro. Muchas gracias.